permite disertar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, tú sabes que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar a cada uno de nosotros para que nos desviemos del camino y nos apeguemos más a este mundo que a las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que estos son temas interesantes para tu pueblo y Él buscará la manera, Señor, de que nosotros no lo entendamos y menos que lo practiquemos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría para esta temática, que tú dirijas toda la programación. Este es tu mensaje, esta es tu obra. Nosotros somos tus instrumentos, tus hijos, y necesitamos conocer más de tu palabra y conocer más de ti, Señor, para prepararnos para aquellos eventos que finalizarán esta historia en esta tierra de pecado. Oh, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu palabra, porque a través de ella creaste los cielos y la tierra de la nada, y esa misma palabra tiene poder para recrear nuestras vidas. Oh, Señor, te pedimos tu bendición, tu presencia en esta hora con tus santos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un tema sobre el zarandeo. Lo tengo acá. Pero antes de hablar del zarandeo, quería hablarle un poco acerca de la introducción al zarandeo que tenemos que tener en claro en cuanto a las dos clases de creyentes. En las temáticas que vamos a estar estudiando en estos seminarios, nosotros de eventos finales, ¿verdad? Vamos a ver algunas temáticas. El movimiento adventista que vimos la vez pasada, hablamos un poquito. Y ahora vamos a hablar las dos clases de creyentes, el zarandeo, y luego más adelante hablaremos sobre la obra de purificación, la solución que Dios está dando a su pueblo para podernos preparar para las cosas que se nos avecinan. Luego tocaremos en cuanto a la clase mixta, la lluvia tardía y todas estas temáticas de los eventos finales. En cuanto a las dos clases de creyentes, la Biblia pues menciona muchos ejemplos, ¿no? Apenas Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, después de su pecado, hubo un paralelo interesante, profético, de dos hermanos. Uno que quiso hacer la obediencia a la voluntad de Dios, que fue Abel, y el otro en la desobediencia y la rebeldía, que fue Caín. Y nosotros sabemos que la rebeldía produce odio hacia las demás personas, buscar un culpable a todas estas de sus acciones incorrectas. Y vemos que Caín, ¿verdad?, es una de las clases de las personas que simbolizan a aquellos hermanos que nos perseguirán en los últimos tiempos finales. Y así como Caín mató a Abel, así será el odio al final de los eventos, como dice en la página 666, Conflicto de los Siglos, en español. En la versión español dice que los que una vez creyeron en el mensaje del tercer ángel serán nuestros peores enemigos acérrimos. Y Jesús lo dijo: vuestros enemigos son los de vuestra propia ¿qué? Casa. Eso se cumplió en el hogar y en la casa de Adán y Eva, sus primeros hijos. Caín, un hermano con maldad y rebeldía hacia Dios, lo ejemplificó ese odio también hacia su hermano, y lastimosamente Abel corrió con la muerte, ¿no? Igualmente, estas dos clases de creyentes siempre va a haber, en todos los tiempos lo ha habido y lo va a haber también al final de los tiempos. Habían dos clases de personas en la iglesia, ¿verdad? Los buenos y los malos, o sea, fieles e infieles, o obedientes y desobedientes, ¿no? Los que desean hacer la voluntad de Dios. Los ojos humanos no podían distinguir quiénes eran los fieles y quiénes son los infieles. Nosotros no podemos saber quiénes son los fieles y quiénes son los infieles. Solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero el imán, escuchen bien, ¿saben qué es un imán, verdad? Los traen las bocinas, ¿verdad? Que usted es un metal que atrae, ¿verdad? Y se conecta con él el hierro. Dice, pero el imán de la verdad atraería juntos los fieles. Y eso del imán, el atrae, es una ilustración que da Dios a través del Espíritu de Profecía en Joya a los Testimonios, tomo 2, en el volumen 2, página 13. La sierva del Señor, Dios le inspira a dar esta ilustración interesante del vil metal. Dice, el metal puro, hay dos, el metal puro y el vil metal, ¿no? Dice, el metal puro y el vil están ahora mezclados, ¿verdad? Tan mezclados que únicamente el ojo discernidor ¿de quién? De Dios. ¿Puede usted y yo discernir quién es bueno y quién es malo? ¿Quién es cizaña y quién es trigo? No, no podemos discernir quién es el infiel o el fiel. Podemos ver frutos, pero tal vez podamos equivocarnos, porque el plan divino de Dios es que la cizaña logre convertirse ¿en qué?
en trigo por la gracia de Dios. Siempre Dios ha deseado, como deseó por Saúl, que su vida se salvase, pero él traspasó la línea de la misericordia. Él se salió de la gracia, él abusó de la gracia y de la misericordia de Dios. Igual Judas, ¿no? Cristo quiso hacer todo lo posible para que Judas tuviera todas las evidencias de que él le amaba, que él le respetaba y deseaba salvarlo, pero Judas al final traspasó también la línea de la gracia. Igualmente nosotros podemos traspasar también la línea de la gracia de Dios, y va a haber un momento que vamos a hablar un poquito más sobre esto del el fin de la gracia. Por ahora hablamos una vez acerca de eso, pero por ahora estamos en cuanto a las dos clases para entender un poco más por qué va a haber un zarandeo. Tiene que haber dos clases para que haya una zaranda. Entonces el metal puro y el vil están ahora tan mezclados que únicamente el ojo discernidor de ¿quién? Del Dios infinito puede distinguir con certidumbre entre ellos. Pero el imán, mire lo que dice, pero el imán moral de la santidad y la verdad atraerá y reunirá el metal puro. O sea, ¿cuál es en la ilustración, cuál es el imán? La verdad y la santidad moral, ¿no? Dice que atraerá el metal puro, mientras que rechazará el vil y falsificado. Un imán en polos opuestos, pues es difícil, ¿verdad? Que se conecte un imán con otro. Pero lo dobla al otro lado, al positivo, se unen, ¿verdad? Es interesante cómo se ve. Igual así, el imán de la verdad no puede estar ligado ¿con qué? Con lo falso, con el error. La verdad es verdad. No puede haber unión entre la justicia y la injusticia, entre lo inmoral con lo moral. No puede haber. No puede estar dos cosas juntas al mismo tiempo. Entonces, por eso esta ilustración es tan interesante. Así como el imán aborrece lo que él no quiere aceptar, eso es algo que aunque usted le haga fuerza, al rato lo empuja rápido, ¿no? Es así cuando con el imán, ¿no? Y estas dos clases de personas irían en el pueblo de Dios. No solamente la iglesia como diferencia al mundo, pero también está hablando dentro de la iglesia. Las dos clases en la iglesia son comparados al metal ¿qué? Puro y vil. Si esparcimos algunos clavos de hierro y bronce sobre la mesa o en algún recipiente usted pone, ¿verdad? Tira clavos y tira clavos de bronce, lo que sea, y usted va a ver que con el imán, ¿cuál le va a agarrar? Los de hierro, ¿verdad? Los de bronce no va, los deja allí, no los toma. Entonces en este caso de la ilustración, el metal puro y vil, en la iglesia mencionado en el testimonio, el imán no solamente deja el metal vil allí, sino que lo rechaza, ¿verdad? Lo rechaza, no lo acepta. Nadie podía indicar quiénes eran los fieles y quiénes los infieles en los tiempos de los pioneros, ¿verdad? Su imán de la verdad, pero Dios lo conocía, ¿no? Su imán de la verdad y la santidad atraería los fieles y repelería a los infieles. Esta profecía es una predicción de que ciertamente habría de venir una separación. Cuando algunos de los metales son atraídos y algunos repelidos, no se puede interpretar de otra manera, sino que habría una separación entre los miembros de la iglesia, ¿no? Está hablando acá en cuanto lo que estaba sucediendo en los tiempos de los pioneros, ¿no? Hubo una separación de iglesias para que se formara el remanente y luego hubo una separación dentro del pueblo de Dios también. Muy bien, vamos a ver otro pasaje en este caso. Otro testimonio que está escrito que la mayoría de los miembros eran de metal vil. Esto es algo, hermano, lo que estamos hablando, temas interesantes, ¿verdad? Que quizás desconocemos qué era lo que estaba pasando en los tiempos de los pioneros. ¿Por qué? Algo clave que debemos tener en cuenta, Dios, ¿por qué levanta hombres y mensajeros, profetas en los tiempos de Israel? ¿Por qué los levantaba? ¿Por qué levantaba legisladores? ¿Por qué levantaba jueces? Porque las cosas estaban mal en el pueblo y necesitaban que los guiara Dios. Y por eso Dios enviaba mensajeros. ¿Y qué hacían con los mensajeros? Los apedreaban, los mataban. O sea que cuando Dios levanta profetas y mensajeros es porque la cosa no está bien. ¿En dónde? En la iglesia. Y Dios levantó por eso profetas en los tiempos de la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos había problemas de crisis de identidad. No se sabía cómo se iba a formar la organización bien. Había un problema de crisis de qué cosa era buena, qué cosa era mala, cómo actuar. Y ellos tenían toda la buena intención de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pero también estaba el orgullo, la avaricia, ¿verdad? Como muchos de hoy en día, pues en las iglesias puede haber orgullo, puede haber avaricia aún, ¿verdad?
Y dice que el testimonio era que habían por la mayoría vil metal. Esta es la parte triste, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mire cómo está escrito esto en Testimonios para la Iglesia, en inglés. En el volumen 5, página 136 dice, pronto el pueblo de Dios será ¿qué? Probado por pruebas de ¿qué? De fuego. Y la gran proporción de los que ahora parecen ser guiados o genuinos demostrarán ser ¿qué? Metal vil, o sea, el metal que nos sirve, ¿no? Pronto el pueblo de Dios será probado por pruebas de fuego y la gran proporción, no solamente dijo una pequeña proporción, ¿qué dijo del pueblo de Dios? ¿Qué nos dice hoy en día, hermano? ¿Qué nos dice Dios? Si Dios tomara la temperatura de su iglesia, si tomara los signos vitales de su iglesia, ¿estaría totalmente sana para encontrarse con el Señor? Hermano, dice que la gran proporción está ¿qué? Estamos mal, hermano. Así que yo a veces me aterro cuando se dice el púlpito, todos estamos bien, pero no es así. Según para Dios, la identidad de nosotros como pueblo la hemos perdido. Usted va a cualquier lugar del gobierno, algún establecimiento del gobierno, lo que va a pedirle lo de seguridad, su identidad, su ID, ¿sí o no? Y si usted no la tiene, no lo toman en cuenta. Usted aquí no puede entrar, aquí tienen que entrar personas identificadas. El pueblo de Dios debe ser un pueblo peculiar, un pueblo que donde quiera que vaya se puede identificar como el pueblo adventista. Y esa es la razón por la que el Señor nos ha llamado un pueblo peculiar, salidos del mundo en ese sentido. No tener la filosofía o el pensar del mundo, sino el pensar y la filosofía de Dios. Amén. Ahora dice, en 1893 esas dos clases, ¿verdad?, en la iglesia son enfocadas una vez más y el espíritu de profecía muestra la proporción de los fieles e infieles. Ya en 1893 ya había pasado lo de Minneapolis, ¿se acuerdan? Una de las grandes pruebas que pasó el pueblo de Dios fue en 1888, donde Dios le ofreció el tema de la justificación por la fe. ¿Y qué pasó al pueblo por la mayoría? La mayoría, el 90 y pico de por ciento, hermanos, rechazó el mensaje. Cuando la sierva del Señor dice que iba a haber un zarandeo y que iban a estar estas dos clases que venía transcurriendo desde 1844 hasta 1808, todos esos años no preparó al pueblo para aceptar el mensaje, que era el plan divino, que los mensajes preparara al pueblo ¿para qué? Para que aceptaran en verdad a Cristo que nos justifica. Y eso fue terrible, hermano. Saber que esa preparación de 1844, de todos los mensajes hasta 1888, el pueblo no se había preparado con todos los mensajes que Dios, y aún con la profeta viva en esos tiempos. Entonces imagínense, si con la profeta viva, diciéndole las cosas al pueblo, que a ella le costaba, y por muchos años, y conociendo bien las verdades, y todavía rechazaron al maestro. Imagínense, hermanos, ¿qué será de nosotros que no tenemos la profeta viva? Tenemos solamente los siervos de Dios que usan los libros, ¿verdad?, de la Biblia y del Espíritu de Profecía para poder exhortar al pueblo. ¿Qué será de nuestros tiempos, hermano? Yo a veces me pregunto si la mayoría estaba rechazando al Señor y su mensaje, que no quisieron comprar oro refinado en fuego, ni colirio para limpiar su vista, ¿verdad?, de su ceguera espiritual. ¿Cómo será nuestros tiempos, hermano? Es terrible, hermano. Por eso yo le creo a Dios cuando dice en su palabra que habrá más pueblo afuera que adentro. ¿Sí me hago entender, hermano? No porque yo tenga el antojo de decir eso, sino porque eso es lo que demuestra la palabra de Dios. Dice, ya que en 1893 esas dos clases en la iglesia se enfocaban una vez más, ¿verdad? Y dice acá el Espíritu decía, es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos, dice aquí, cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal. Hermanos, ¿cuándo uno termina su historia terrenal? Cuando muere. ¿Usted cuándo termina su historia terrenal? Cuando usted muere. Y dice la sierva del Señor que de 20 en una iglesia, dice, ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal. Y eso con la profeta viva ahí cerca. ¿Qué será de nosotros, hermano? Yo a veces me aterro. A mí no me pone feliz que seamos 30, 20 millones de adventistas en el planeta Tierra. A mí me pondría más feliz que fuéramos cada día más fieles al Señor, hermano. Que viviéramos más su palabra. Que estuviéramos predicando con nuestra vida más que nuestras palabras. ¿Sí me hago entender?
que veamos que hermanos nos estamos convirtiendo y alejándonos realmente del mundo, no apegándonos más al mundo, no atrayendo la música al mundo a la iglesia, sino más bien rechazando esas cosas. Porque cuando uno se convierte de la verdad, es como el imán, vamos a rechazar el error. Ahí eso es lo que nos debe preocupar, es vivir la verdad. Dice la palabra de Dios que Dios no se preocupa tanto que los seres humanos hayan aprendido o se hayan ensuciado tanto con el error, sino cuántas las oportunidades tuvimos para vivir la verdad. Eso sí lo que nos debe preocupar, hermanos. Eso sí lo que nos debe preocupar. Y dice acá, es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Hermano, en pocas palabras, perdimos nuestro tiempo y le hicimos perder el tiempo a Dios porque no le dimos la oportunidad a Dios de trabajar en nuestra vida. Pero la esperanza, hermano, es que este mensaje se está escuchando para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios de todo corazón. Y dice acá, Dios, dice en el mismo párrafo, dice, profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. ¿Y quién es Mamón? Hermanos, el Dios de las riquezas, ¿verdad? Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han atraído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu y en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismo en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana, hermano. Su preocupación es hacerse rico, tener posesiones. ¿O usted está pensando más en el reino del cielo? Usted está enfocando a su familia en la consagración antes de que el Señor venga. Viven como pecadores. Qué triste. Miren la condición de nuestra iglesia, hermanos. Eso está hablando a la iglesia laodicense, al pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Viven como pecadores y pretenden ser ¿qué? Cristianos. Como dice la sierva del Señor en otra cita interesante. Muchos abrazan la verdad, ¿verdad? La abrazan. ¡Ay, qué mensaje! Ha sido una bendición. Pero la verdad no los abraza a ellos. O sea que no practican la verdad como el Señor desea que la verdad los abrace a ellos. Dice, los que pretenden ser cristianos y confesar a Cristo deben salir de entre ellos y no tocar ¿qué? Cosa inmunda y separarse. Ese es el plan de Dios. Y mire lo que dice en Servicio Cristiano, página 52-53, un libro muy bonito, delgado. Dice, dejo mi pluma y elevo mi alma en oración para que el Señor sople su aliento vivificante sobre sus hijos desviados, que son huesos ¿qué? Secos. Ahí está la profecía de Jeremías, de los profetas, ¿no? Huesos secos. Para que vivan. El fin está cerca. Se insinúa sobre nosotros tan imperceptible y silenciosamente como las furtivas pisadas del ladrón en la noche, para sorprender a los que duermen, estando desprevenidos y sin preparación. Conceda al Señor que su Espíritu Santo descienda sobre los corazones dominados hoy por la comodidad, para que no sigan durmiendo como los demás, sino que velen y sean ¿qué? Sobrios, hermano. En este testimonio la necesidad de separación es clara, hermano, cuando el Señor presenta a los hijos de Él que están desviándose de los caminos, ¿no? Ahora sí, entendiendo de que ya en 1893 se hablaba de que habían dos grupos, ¿no? Dos tipos de creyentes. Los que obedecían el mensaje, ¿verdad? Que creyeron al mensaje del cuarto ángel en 1888, ¿verdad? Entendieron, se les esclareció el mensaje, le dieron la oportunidad a Dios a entenderlo a Él, y a los que rechazaron por su orgullo, porque no querían que otros mensajeros que se veían humildes y tranquilos, como que no eran muy resaltantes, le estuviesen enseñando. Dice que el orgullo, dice que bloqueó sus mentes, no les hizo entender más allá de lo que Dios le quería decir a través de Waggoner y John, ¿no? Conocemos la historia. A pesar de que estos siervos de Dios después se descarrilaron, pues Dios con ellos va a hacer un juicio personal, ¿no? Pero el mensaje que habían dado era el mensaje que necesitaba el pueblo para su época. Y es allí donde se predice un zarandeo para el pueblo de Dios a partir de 1888.
Y como hemos visto en el capítulo anterior, habían dos clases de personas en la iglesia. Y es lo que mismo también el pastor Esteban Bor en uno de los temas habla sobre la iglesia, el asiento de la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios. No está hablando de afuera, está hablando que hay una sinagoga de Satanás, ¿dónde? Es dentro de la iglesia. Y uno dice, bueno, terrible. Y es que está hablando de los adventistas que hasta hoy en día son evangélicos. ¿En qué sentido dice el Espíritu decía que son evangélicos? Son sinceros de corazón, pero dice que la sinceridad no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar es una obediencia a la palabra de Dios. Y si queremos recibir la lluvia tardía y si queremos recibir, tenemos que ser obedientes, hermanos. Tenemos que ser obedientes. Y usted, pastor, ¿cómo es que es así que tenemos que ser obedientes? Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5 y el versículo 32. Solo los que recibirán la lluvia tardía son los que son obedientes a la verdad, los que no rechazan la verdad. Porque si usted rechaza la verdad, el imán de la verdad lo va a rechazar ¿a quién? A usted, porque estaría en el bando del error. Y solo los que reciban la verdad y la acepten y la obedezcan, ¿qué dice la palabra de Dios? Recibirán el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice allí, y nosotros, versículo 32 del capítulo 5 de Hechos, Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu, el cual ha dado a Dios a los que le ¿qué? A los que lo obedecen. ¿Quiénes recibirán la lluvia tardía, hermanos? ¿Quiénes recibieron la lluvia temprana? La lluvia temprana, cuando Jesús le dijo, ve al aposento alto. ¿Y qué hicieron ellos? No, no, Señor, yo no voy allá. Mejor porque no lo hacemos en otro lugar, en el templo. No, el Señor dijo, vayan al aposento. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Y los que obedecieron, ¿qué recibieron? Pero los que no, imagínense que no hubiesen obedecido. ¿Ustedes creen que iban a recibir la bendición de Dios? Jamás, hermanos. Dios no puede bendecir en la desobediencia, ¿verdad? No puede hacer eso el Señor. Y es por eso que solo los que sean obedientes a la verdad y la verdad los abrace, esos recibirán la lluvia tardía, hermanos. Porque se prepararon con la lluvia temprana, obedecieron la lluvia temprana y entonces el Señor dará la rica bendición del gran refrigerio final para que culminemos la obra que el Señor siempre ha querido culminar y venir por su pueblo preparado y encontrarse con Él para siempre. Amén. ¿Queremos ser parte de ese grupo, hermanos? Hermanos, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. No podemos ser de los creyentes evangélicos dentro de la iglesia. Tenemos que ser los fieles adventistas que el Señor siempre ha soñado y el cielo siempre ha deseado ver entre el pueblo. No quiere ¿Y cómo usted diría, pastor, cómo diferenciamos de un evangélico adventista a un adventista verdadero? Fácil. La verdad es la única prueba que tenemos para nosotros saber si yo soy un evangélico adventista. Porque acuérdense que cómo comenzó la iglesia adventista. Evangélicos. No sabían la verdad del sábado, no sabían la verdad de la reforma pro salud. ¿Sí me hago entender? No sabían cómo se organizaba una iglesia. Por eso Dios levantó un profeta. Y eran dos hombres antes de Ellen White, pero ellos rechazaron la luz y no hicieron la obediencia que tenían que ir a pregonar. Y les pasaron como ¿quién? Uno se llamaba, uno era morenito, el otro era blanquito, me acuerdo. Sí, eran dos personajes interesantes. Me acuerdo por la tez, ¿no? De la piel. Pero no recuerdo, hermano. Tengo que recordárselo para la próxima, entonces se la traigo. Pero muy buena pregunta. Sí, eran dos profetas que Dios, pero ellos no tuvieron la valentía de compartir lo que estaban recibiendo. Y cuando ellos vieron a la hermana White, cuando en ese tiempo ella se llamaba, no White, era Harmon, ella Elena Harmon, era su apellido de soltera. Cuando ella la vieron de 17 años diciendo todo lo que estaba compartiendo, ellos dijeron, lo mismo nosotros vimos, pero no predicamos eso. Y el Señor nos amonestó que lo dijéramos, pero nos quedamos callados. Y el Señor tuvo que levantar a una mujer y que no tenía mucha salud física, ¿no? Pero ella tenía, como se dice, la valentía de tomar ese cargo, ¿no? Aunque ella al principio tampoco lo quería, pero el Señor también la reprendió igual como los otros, pero ella al final aceptó el llamado de Dios. Porque no es fácil, hermano, tener que
ver los pecados de la iglesia, ver visiones de entre hermanos que tienen problemas de pecados personales y tener que llamarle la atención y escribirle cartas a esas personas. Es una labor, yo digo que es peor que la de un pastor, porque un pastor, como quiera, va a haber hermanos que lo quieren, como hermanos que sí lo quieren y que otros que no lo quieren. Imagínese un profeta, pues va a tener más problemas, porque va a tener que exhortar directamente cosas que está viendo en visión. Y la sierva del Señor escribió muchas cosas de cartas personales. Para ella no fue fácil la labor. Y por eso a estos otros profetas anteriores también les fue difícil aceptar eso. Pero cuando el Señor llama, nos capacita. Él no nos va a dejar así nomás. El Señor nos va a fortalecer si hacemos su voluntad. Pero es un puesto que solamente el Señor sabe quién puede soportar esas pruebas mayores. A ella la mandaron para Australia cuando la iglesia no la quería. La mandaron allá. Y allá, gracias al Señor, pues escribió el deseado a toda la gente. Tuvo la linda oportunidad de escribir allá grandes porciones del deseado a toda la gente. Y el Señor de unas cosas malas trae bendición, cosas buenas, ¿no? Saca lo mejor de la situación, ¿no? Sí, Señor. Esas dos personas que antes de Elena White escribieron unos libros. No. Ellos no dejaron legado para la iglesia. Nada, no dejaron nada. Pero los nombres se los voy a investigar y se los doy. ¿Ok? Gracias, hermano. Así serán que no figuraron mucho en la iglesia. Que hasta hoy en día pues, no se habla mucho de ellos. Si me hago entender, no figuraron porque no quisieron hacer la labor que Dios necesitaba para ese tiempo. ¿Ve? Entonces Dios tuvo que buscar a otra persona, ¿no? Muy bien, entonces en cuanto al zarandeo, es importante entender qué es el zarandeo, hermanos. En cuanto esta separación tenía que ocurrir, ¿verdad? Porque la profecía dice que el imán moral de la santidad y la verdad traería y reuniría, ¿verdad?, lo puro, mientras que rechazaría lo vil y lo falsificado. Así que los fieles que iban a aceptar el mensaje de la Odisea, los que pretendían ser cristianos, no deberían quedarse más en la compañía de los que habían rechazado el mensaje de 1888, ¿verdad? En 1905 el Espíritu de Profecía dijo claramente que el tiempo había llegado cuando esas dos clases, escuchen muy interesante, no más deberían permanecer juntos. Fue declarado, ¿verdad? Y eso es lo que se le llama el zarandeo. Entonces, ¿qué es el zarandeo? Viene la palabra zaranda, ¿verdad? ¿Qué es la zaranda? Es un instrumento que se usaba en la agricultura para separar el trigo de la cizaña. Ahí pueden ver este aparatito que ustedes ven acá, está redondito. A veces la hay de cuadrado, redondo. Y también hay alguien que está con otro instrumento, el aventador, que es cuando no hay viento, cuando se hace el aire libre y no hay viento, usa un aparato que se llama el aventador, que son los vientos, que habla de los vientos, que la sierva del Señor habla de los vientos de doctrina. Bueno, hay un aventador. Entonces el viento puede ser mejor dicho, el viento es para bendición, porque ayuda a que el trigo se sacuda más fácil, la cizaña se sacuda más fácil y se pueda llevárselo el viento. Y mientras se sacude, entonces va cayendo lo más vil, ¿verdad? En este caso la cizaña, y lo que queda, el verdadero grano, va a quedar en la parte de arriba. ¿Sí me hago entender? Está hecho especialmente la zaranda para que salga lo espurio, lo malo, ¿verdad? La basura, la cizaña, las pajitas, las cositas que no son la semilla en sí, que es para el consumo de las personas. Entonces, se usaba mucho la zaranda para zarandear el trigo y de esa manera limpiar el trigo y el trigo quedaba separado por completo de la cizaña, de la suciedad que se recogía del granero. Así que esa separación tiene un comienzo y tiene ¿qué? Un final. Alguien me preguntó, pastor, no, el zarandeo va a ser para el final de los tiempos. No, el zarandeo lo ha habido desde los tiempos de los pioneros hasta nuestros tiempos. ¿Y qué es el zarandeo? ¿Qué es la zaranda en sí? Es la verdad de Dios. La verdad de Dios trae división en el sentido de que no va a aceptar el error, ¿verdad? Quienes están apegados a la verdad, el error no va a estar con ellos. Entonces la zaranda de la verdad sacudirá, ¿verdad?, los vientos falsos de doctrinas que tenga nuestra mente. Cuando llega la verdad, muchas personas dejan sus lugares donde se congregaban por amor a la verdad y tienen que separarse del error. ¿Sí me hago entender?
Muchos nos ha pasado, algunos han sido católicos, conocieron la verdad el sábado, ahora guardan el sábado, ya no guardan el domingo. Hay una separación. La verdad nos invita, ¿verdad?, a practicar la verdad y el error, separarlos de nuestra vida. Eso es lo que sucede. Entonces, los que habla el Espíritu decía de los adventistas nominales, son los adventistas evangélicos que continuaron guardando el domingo, aunque asistían muchas veces a los sábados a la iglesia cuando ya la iglesia conoció lo del sábado. Pero muchos de ellos continuaron, ¿verdad?, con sus prácticas del mundo. Aun cuando se aceptó el mensaje de 1863, aún muchos rechazaron el mensaje de la salud, ¿verdad?, y murieron a temprana edad por no cuidar de la salud, y Dios ya les estaba advirtiendo a través de su profeta. Y por eso, hermanos, es interesante que lo que hace un adventista verdadero a un adventista evangélico es la verdad de Dios. Solo la Escritura es nuestra única salvaguardia, es nuestra única regla de fe y práctica para saber quiénes están de acuerdo al espejo de Dios, que es la palabra, la verdad. Y es por eso que vamos a leer estos pasajes. Mire este pasaje interesante del Espíritu decía: ahora precisamente, ahora el pueblo del Señor tiene que demostrar su lealtad. Esto está en manuscritos. Dice volumen 3, página 226. El tiempo ha llegado cuando el Señor quiere que todos los que honran tomen su posición al lado de la verdad y justicia. No más debemos ser una multitud mixta. Los que profesan ser seguidores de la palabra de Dios tienen que ser rectos, puros y santos. Entonces, muy importante que tomemos en cuenta estos detalles, ¿no? Los que profesan ser seguidores de la palabra de Dios tienen que ser, ¿qué? Rectos, puros y santos, hermano. El Señor nos pide una pureza en nuestra esfera, ¿verdad? Una pureza y perfección, ¿verdad?, en la santidad, en el sentido de la misericordia, del amor, las actitudes, los frutos del Espíritu, ¿no?, que son gozo, paz, alegría, ¿verdad?, paciencia, benignidad. Dice, las dos clases de creyentes en la iglesia son presentados en los siguientes testimonios. Mire cómo dice: vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y su rostro demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban ¿cómo? ¿Cómo se mostraban los otros tipos de adventistas? Indiferentes y negligentes, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron ¿de quiénes? De ellos, y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar en cuantos se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Oiga, hermano, ¿quiénes perdió de vista el espíritu de profecía? Como dice, quienes rechazaron la verdad. Qué triste, hermano. No lucharon, prefirieron darle rienda suelta a sus pasiones. Estaban en luchas internas personales, los pioneros en la época del pasado, ¿verdad? Y no pudieron salir vencedores. Cristo le estaba mostrando esto a su sierva, esa lucha interna que había en ellos, y por eso ellos rechazaron muchas verdades. Muchos rechazaron la verdad del sábado, muchos rechazaron la verdad de la salud, muchos rechazaron la verdad de cómo Dios organiza su iglesia, muchos rechazaron el testimonio fiel del testigo fiel, ¿verdad?, la iglesia de la Odisea, y por eso Cristo invita: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ¿verdad?, tú que te crees rico y que tienes esto y esto, rico en las doctrinas que ya conocían, pero la verdad no lo estaba abrazando a ellos, y el Señor por eso le decía: recomiendo que compres oro refinado en fuego, ¿verdad?, y que te untes tus ojos con colirio. Entonces todo esto, pues, los ángeles tuvieron que apartarse de quienes decidieron seguir tibios, ¿no?, en la fe. Así que en el testimonio anterior, las dos clases de personas en la iglesia son focalizadas. Una de esas clases es suplicante y la otra no es ¿qué? No es suplicante. Lo que ella vio, lo que ella vio, ella comprendió como siendo un zarandeo. La visión impresionó mucho a la sierva del Señor y ella preguntó al ángel su significado. Porque ella le preguntó: Señor, ¿qué es el significado? Le preguntó al ángel. Pregunté cuál era el significado del zarandeo. Esto está
en Primeros Escritos, página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo. Estamos hablando de la época de ella. Acuérdese que así como la lluvia, ¿verdad?, que el Señor hace caer en la primavera y en otoño, lluvia en la primavera temprana y la lluvia tardía. Tiene un inicio y tiene ¿qué? Un final, ¿verdad? Y acuérdese que también el zarandeo también tiene un inicio y tiene un final. El sellamiento tiene ¿qué? Un inicio y tiene un final. El juicio investigador tiene un inicio y tiene un final, ¿verdad? La gracia tiene un inicio y tiene un final. Entonces, si entendemos esto de inicio y final, vamos a entender las citas de la sierva del Señor, cuándo está hablando de los inicios y cuándo está hablando del zarandeo futuro, que es el que va a sacudir. ¿Y usted sabe qué es la verdad que va a sacudir al pueblo de Dios al final de los tiempos? Cuando surja la ley dominical. Ahí se va a tener que tomar la decisión de lo que ya albergamos en nuestro corazón. Ahí va a dar los frutos, si realmente vamos a aguantar la prueba, hermanos. Y por eso para mí, cuando yo veo esas citas de Conflicto de los Siglos que dice que muchos que conocieron la verdad del Señor serán nuestros peores enemigos, rechazarán completamente. Y digo, ¿cómo un adventista va a dejar de creer en el sábado del Señor y se va a poner al lado de las filas del enemigo? Hermanos, serán unas circunstancias tan difíciles que nos apretará, nos presionará tanto que vamos a tener que dejar a un lado los principios. Será triste, hermanos, para algunos. Pastor. Primeramente, para rechazar el sábado, primero van a rechazar los escritos de Elena G. de White. Correcto. Como que ella no es una profeta verdadera. Correcto. Para rechazarla a ella, por ende rechazan el sábado. Correcto. Pero realmente el sábado lo van a rechazar porque la rechazaron a ella, que es la defendedora del sábado. Amén. Y hermanos, y eso estaba profetizado. La sierva del Señor escribió que sus testimonios iban a ser rechazados y luego ¿qué? La palabra de Dios. Y es claro, por supuesto, cuando se rechazan los testimonios, se va a rechazar la verdad de ¿qué? Del sábado, de la vestimenta, de la reforma pro salud, todo, hermano. ¿Y qué significa eso? Si nos quedamos solo aquí con esto, somos evangélicos. Los evangélicos no creen en la espiritualidad, no creen en la Biblia, no creen en la salud. ¿Sí me entienden? No creen en santuario celestial. Por eso es que el Señor nos dice que la sinagoga de Satanás, ¿dónde está? Porque acuérdese que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿qué dice Primeros Escritos? Muchos pasaron con Cristo y muchos adventistas se quedaron allí con la verdad del lugar santo. ¿Y sabe qué significa? Había en el santuario, ustedes recuerdan muy bien, él lo hace más fácil así. En el santuario habían dos comportamientos, ¿verdad? Ustedes lo saben muy bien. Lugar santísimo y lugar ¿qué? Santo. Recuerden que en el lugar santo hay verdades y doctrinas del pueblo de Dios para purificar su carácter. Pero el mensaje del lugar santo es un mensaje que hoy en día es como decir el mensaje evangélico. Pero cuando el pueblo de Dios pasa con Cristo, ¿verdad? Cristo aquí está, por eso tiene doble coronilla. La mesa de los panes tiene doble coronilla. Vean, el pastor Salim Japan explicaba muy bien esto. Habla del primer trono y el segundo trono. En el cielo, el Padre y el Hijo estaban acá en el lugar santo, porque acuérdense que todos los años el sacerdote servía ¿dónde? En el lugar santo. Y una vez al año servía en el lugar ¿qué? Santísimo. O sea que el sacerdote que servía aquí todo, luego se vestía de sumo sacerdote y pasaba al lugar santísimo. Y es interesante, desde el año 31, ¿verdad? Año 31, después de Cristo, hasta 1844, después de Cristo, que es el lugar santo, donde Cristo estaba ¿qué? Sirviendo en el lugar santo. O sea que el mensaje donde está Cristo, las verdades del pueblo de la Edad Media, era conociendo esa luz. ¿Sí me hago entender? Por eso Martín Lutero, cuando creyó que la palabra de Dios, como los panes ácimos, ¿verdad? Los panes de la proposición, eran que conocer el mensaje a través de todos los idiomas, la verdad se conozca. ¿Verdad? Entonces ahí están los panes de la proposición. Pero es interesante, también en el lugar santo, en el lugar santísimo, encontramos un pan, simbolismo del pan, del maná, ¿no? Que es símbolo de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces encontramos ciertos mensajes que están acá, pero aquí iba a aumentar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que iba a aumentar?
la santa ley de Dios. Amén. Entonces los adventistas que se quedaron acá, quedaron con la filosofía evangélica y por eso encontramos, ¿verdad? Como dice el pastor Esteban Bor, encontramos hermanos que todavía no están viviendo la fe completa del adventismo. Entonces hacen parte del grupo que quedó acá. Y lo más triste, hermano, que cuando Cristo pasó al lugar santo, santísimo, dice que los hijos de Dios que estaban preparándose fervorosamente, acudían a Dios, ellos pasaron con Cristo espiritualmente hablando y aceptaron las verdades del sábado, el santuario, aceptaron, ¿qué más también? La reforma por salud. Sí, esa invitación se va a hacer también nuevamente, de pasar Amén. del lugar santo al lugar santísimo. Lo que pasa es que para entrar al lugar santísimo, usted tiene que ser vegetariano. Amén. Vegetariano, usted no ha pasado al lugar santísimo. Por eso ya dice que los 144,000 y para los días finales el pueblo va a ser vegetariano y quien no sea vegetariano no se salvará. ¿Por qué? Porque para pasar del lugar santo al lugar santísimo no se come carne. Correcto. Entonces Correcto. el llamado va a ser salgan de ahí y cuando venga el tiempo de Primero a su pueblo y luego, ajá. sí, al tiempo de prueba de previo, ahí se va a hacer un llamado para que finalmente pasen. La invitación todavía está. Pasen, Amén. pasen, Amén. pasen. Y la gente no quiere pasar. No quiere pasar, Y hermano. si no logran pasar, Satanás va entonces a enviar un espíritu de él y se va a quedar en el santo. Y se van a quedar en el No santo. va a querer ser vegetariano. Ser vegetariano es pasar al lugar santo. Correcto, porque quien rechaza la verdad del lugar santísimo, ¿qué va a pasar, hermano? Ahí está la vara de Aarón, la verdadera organización celestial, hermano. Ahí está, ¿qué se hacía en el día del Yom Kippur? Se comía hierbas, ¿qué? Amargas, hermano. ¿Qué símbolo de las hierbas amargas? La reforma por salud. ¿Qué es amargo para el ser humano? Aquello que le hace bien. ¿Ustedes sabían que está comprobado que los médicos dicen que las mejores medicinas son las más amargas? Las que limpian el cuerpo, purifica el alma. Son las que dan salud. Y usted le dice a alguien que come carne y de todo y chancho y todo. No, yo que voy a ser vegetariano y comer hierbas como las vacas, no. Ah, pero el Señor nos está invitando a comer las hierbas como las vacas. Sí, Quiero decir que es un proceso. un proceso. Pero, proceso. Para los últimos días va a ser la última invitación. Última Se invitación. va a hermano. dar cuando venga el cuarto ángel de Apocalipsis para dar la última invitación para que vengan a las bodas. Amén. Para Amén. que vengan. Si no han ido, si nosotros no hemos ido, la invitación se va a dar, pero no esperen mucho. No esperemos mucho. Entonces, por eso, como dice el pastor, mire, 1888, el cuarto ángel dio la primera invitación y se fue. Entonces, cuando surja la lluvia tardía, ¿verdad? La lluvia tardía es la próxima última invitación del cuarto ángel. ¿Sí me entiende? ¿Qué hace el cuarto ángel? Es apoyar y fortalecer los mensajes de los tres ángeles. Eso es todo. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles? Lluvia temprana, hermanos. Lluvia temprana. El cuarto ángel, aceptar el mensaje del cuarto ángel, es separación del mundo completamente para aceptar los mensajes que el Señor ya nos ha dado. Entonces, quienes no reciben la lluvia tardía o no acepten el mensaje final de amonestación, no van a recibir la lluvia tardía. ¿Ve? Dice la cita que yo siempre menciono, que la crisis final hará lo que no ha hecho el tiempo de paz. Amén. A hacer que los hermanos se separen totalmente y vayan al lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y esperamos con la ayuda de Dios que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento. No es que el Señor tarde su venida, sino que Él quiere que todos que procedamos al arrepentimiento. El Señor no ha venido es por eso, hermanos, porque está esperando por usted y yo. Quizá usted no hemos dejado el cafecito, no hemos dejado tomar los líquidos con las comidas, cosas prácticas, no estamos haciendo ejercicio. Jesús era un hombre ejercitado todo el tiempo, hermano. Trabajaba en la carpintería y luego iba de nación a nación, ciudades a ciudades a predicar el evangelio, hermano. Usted se imagina aquellas épocas, Jesús no tenía para estar montándose en un caballo. Dice que lo más barato en aquella época era un pollino y ni siquiera fue de él, se lo prestaron. ¿Ah? Y él se iba a pie a recorrer 20 millas, a caminar sus 20 millas, a recorrer para poder predicar el evangelio. ¿Cómo sería el físico de él, no? Dice también deseado a toda la gente que
Cuando él subió al Getsemaní, dice, los apóstoles estaban siempre acostumbrados de ver al Señor como iba él adelante con fuerza. Él era el que iba adelante en la montaña, se subía al monte de los olivos como si nada, de lo fuerte que era. Y dice que le sorprendió por primera vez en la vida de conocer a Jesús. Los apóstoles se sorprendieron, dice el Espíritu decía, cuando subió por última vez al Getsemaní, antes de su crucifixión, dice que empezó a tambalear como cuando el viento mueve los bambús, las cañas. Dice que así se movía el Salvador. Dice que nunca lo habían visto así. ¿Y saben qué pasó allí, hermanos? Cuando subió al monte de los olivos, se cumple la profecía que Pablo había dicho y los profetas antaño, que Dios iba a hacer a su hijo pecado. ¿En qué sentido? Iba a cargar el pecado, así como los cabritos, los animales de los ovejos se traían y se confesaban los pecados sobre el animal y eran transferidos al animal. De esa manera los pecados nuestros fueron transferidos en el Getsemaní, en el Señor. Y luego el Señor fue al Calvario con nuestros pecados. Murió como cordero, fue llevado al matadero, ¿verdad? Dice, enmudeció, no abrió su boca. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado, ¿qué? Al matadero. Entonces, ¿cuándo fue transferido nuestros pecados? En el Getsemaní. ¿Cuándo Jesús fue hecho pecado por nosotros? No fue en su nacimiento. Fue en el Getsemaní. Antes, horas muchas antes de que fuera crucificado en el Calvario. Esas son cosas que debemos entender dentro de la profecía. Después lo vamos a hablar en detalle, ¿no? Pero ese es el resumen de lo que pasó con Cristo en ese momento. Sí, pastor. También quiero decir que la razón por la cual el pueblo no ha ido al lugar santísimo es por los líderes. Como los líderes también en el tiempo de Jesús fueron los que impidieron que aceptaran a Jesús como Salvador. ¿Quiénes impidieron que aceptaran a Jesús? Los líderes, correcto. Y los líderes son los que han impedido que la iglesia entre del lugar santo al lugar santísimo. Porque son los líderes quienes tienen que entrar primero e invitar al pueblo a entrar. Amén. Pero los líderes no han entrado y no dejan entrar. Y no quieren invitar a nadie. Los fariseos hicieron lo mismo. Igualito. Ellos no aceptaron a Cristo y no querían que nadie lo aceptara. ¿Ve? Así que Dios entiende todo eso y Dios va a tener misericordia con el pueblo. ¿Por qué? Porque los líderes son los que no lo han guiado bien. Guiado bien, correcto. Y la oportunidad para el pueblo va a estar. Pero yo no sé si cómo va a ser la oportunidad para los líderes. No sé cómo va a ser. Hermano, mire lo que está hablando el pastor. Yo estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que dice la Biblia. Y fíjese que este es un tema muy importante y delicado, ¿ve? Pero en los tiempos de Cristo, para que rechazaran a Jesús, fueron sus propios líderes los que evocaron a que el pueblo rechazara a Jesús. Por eso Jesús, cuando esto le hacían proselitismo y le decían, mire, nosotros ganamos gente, y como decir, hoy en día los bautizamos, los metemos en la iglesia, ¿qué les dijo el Señor a los fariseos, a los maestros, eso? ¿Qué les dijo? Ustedes hacen más discípulos, ustedes lo hacen hijos doblemente del demonio. ¿Por qué? Porque le enseñan su filosofía, su levadura. Por eso Jesús les dijo, si la levadura de ustedes es mayor que la de los fariseos, bien, pero si es la de igual de ellos, están perdidos, hermano. Triste, hubo una separación. Dios llegó en su pueblo, no participó con el Sanedrín en el grupo, no fue a discípulo ninguno de los fariseos, de los maestros. ¿Por qué, hermano? Por la verdad. Ya había una separación, ya había un zarandeo en esa época. El Señor tuvo que hacer no por la intención de ser una organización, sino que la verdad no permitía que Él estuviera con ellos. Sí, y hay muchos que están entrando a la iglesia que realmente no entienden nada del adventismo. Entonces, Dios tiene misericordia de ellos. Amén. Y por eso vendrá la crisis final y por eso vendrá el cuarto ángel para informarle a estos, los cuales los pastores no le han informado nada. Entonces, la lluvia tardía con los fieles le informarán a ellos para que ellos puedan tomar una decisión más sabia, porque la que están tomando ahora es una decisión basada en la mentira y en el engaño de los líderes. Tristemente, hermano. Y fíjese ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice que ellos le dirán, ustedes sabiendo, ¿por qué no me dijeron? Ustedes sabiendo todas estas cosas que iban a acontecer, ¿por qué no me avisaron? ¿Qué se hace hoy en día en los púlpitos, tristemente? Se habla más de la familia, que mi hijo, que mi esposa, y menos de la palabra de Dios, hermanos. Se están perdiendo temas esenciales
para preparar al pueblo para encontrarse con el Señor y para las plagas, para todo lo que viene. Para una ley dominical estamos preparando a nuestros hijos. Están aprendiendo la Biblia de memoria como los valdenses para que los que vengan no vamos a tener Biblia, hermano, cuando nos las quiten. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Cómo estamos preparando a nuestros hijos, hermanos? Eso es muy importante, hermano. ¿Estamos los pastores preparando realmente al pueblo? Va a ser una gran responsabilidad cuando el Señor nos diga, te di una grey, te di tus hijos también y no fuiste de buen testimonio para ellos, y te di una familia tampoco, y te di una iglesia menos. Entonces Dios nos va a llamar a cuentas si no predicamos la verdad. Es mejor que haya una separación por la verdad que una separación por el error. ¿Sí me hago entender? Y dice que a aquellos tiempos le dirán, ¿por qué ustedes sabiendo todas estas cosas no me dijeron? ¿Saben qué harán con esos pastores infieles? Que la Biblia dice que son como perros enmudecidos. ¿Sabe cómo dice? Dice que los descarnecerán, la misma gente lo atacará. Porque estarán perdidos. Dice, ya que estamos perdidos, pues terminemos a acabar con estos pastores. Mentirosos, falsos profetas, falsos cristianos, falsos pastores. Y atacarán a esos hombres. Sí, hermano. Yo entiendo que es la ley dominical. Sí, señor. Pero acá viene ¿Tienen micrófono para el hermano o algo? O hable maduro. Sí. la ley dominical, yo sé que va a ser para esta iglesia, para los adventistas del séptimo día, más no para las iglesias evangélicas ni pentecostales. No le va a afectar a ellos, claro. Correcto. Lo que yo digo, yo me refiero es que podremos soportar la ley dominical, porque yo trabajo en un supermercado y hay una pareja de señores que dijo, yo ya estoy vendiendo mi casa acá, porque ya yo voy a huir de este país, porque va a venir la ley dominical y vamos a ser buscados los adventistas. Ya. Y me dijo, Muy buena pregunta. me hace esta pregunta. Correcto. Entonces, yo he vivido muchos años engañado porque yo he salido de una iglesia evangélica donde una iglesia que no guarda los mandamientos, una iglesia que pisotea los mandamientos, una iglesia que No tienen la verdad el sábado, la ley de Dios, correcto. ahora, yo voy a esa iglesia de vez en cuando Correcto, correcto. y le he enseñado este libro, pero pero le estoy invitando y más aún endurece su corazón. Me dice, Claro. me dicen muchas cosas. Me dice. No, usted predique, hermano, hasta que lo sacan de completamente. Pero mi inquietud es que podríamos soportar si algún día venga la ley dominical porque vamos a ser buscados. Y yo le dije a uno de ellos, le dije, seguramente de acá van a buscar a los verdaderos, van a buscar a los adventistas, los que guardan los mandamientos de eso. Porque acá hay un siervo que me dijo una vez, me dijo, Donald Trump está cerrando las fronteras no solo para entrar, sino para ver, porque cuando llegue la esclavitud, para que no podemos escapar. Pero en nuestro país, aunque sea, ya tenemos de qué, ¿no? Pero en este país va a haber una esclavitud. Sí. Mire, una cosa importante, para esas preguntas me las han hecho mucho, que como ya va a venir la ley dominical, pues vámonos ya. Mire, aquí es muy importante, hermano. Bueno, un gran amigo me dijo lo siguiente, mientras usted no llega al río, no se levanta ¿qué? Mientras usted no llegue a la orilla del río, ¿usted para qué se va a levantar antes de tiempo? Se va a levantar los pantalones para no mojarse. Pero muchos se levantan los pantalones antes de llegar al río. ¿Y qué están dando? Vergüenza, ¿por qué? Vergüenza al mensaje, hermano. Porque ¿qué pasa? Fracasan ellos que no han llegado al río. ¿Y cómo van a mirar a aquellas personas? ¿Ves? Ese mensaje es mentiroso. Eso que predica es mentira. Entonces, Satanás se juega esa debilidad humana. Y eso se llama fanatismo. Hace que muchos antes de tiempo llegue la angustia sin haber llegado. ¿Sí me hago entender? Entonces, mi consejo está en Primeros Escritos 56 y 54. Páginas 54 y 56. Lea ese párrafo. Ese es el mejor consejo para darle a un hermano adventista que quiere irse al campo, quiere huir de las ciudades. Ahí está el mensaje. Dice, solamente individualmente cada uno le tiene que pedir a Dios dónde, cuándo salir de las ciudades, cuándo vender sus propiedades. Y el Señor le dirá a esa persona. Pero yo no voy a orar para que el Señor le diga a toda la iglesia cuándo y cómo. No, dice que individualmente cada uno le tiene que pedir eso a Dios. Y dice, Dios no le va a decir a nadie cuándo y cómo huir y en qué tiempo si no le piden. ¿Sí me hago entender? El Señor le dijo a sus apóstoles, cuando veáis los estandartes de Roma, es el momento de salir. Y solo los que obedecieron, salieron. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué dice el Espíritu de Decía cuando aquí comienza la persecución? No, aquí comienza la ley dominical. Pero ¿qué harán las demás naciones? Lo mismo. O sea que si el hermano se va para la China,
allá también le va a llegar la persecución. Nadie se va a salvar de perseguir. Porque todo el que quiera vivir piadamente, la persecución la va a tener a la espalda. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos como ¿qué? Ovejas entre lobos. ¿Sí me entiendes? Yo le estoy huyendo al lobo. No, usted no tiene que huirle al lobo. El lobo siempre lo va a tener encima de usted si usted quiere ser oveja. ¿Sí me hago entender? Entonces, huir así sin pedir la dirección a Dios. O yo tampoco puedo pretender, dice el Espíritu, decirle a los hermanos, ustedes tienen que ir donde yo voy porque allá es el único refugio. No, eso no puede. Eso es fanatismo. Hay que ser muy prudente. Hay que leer bien el Espíritu y sus consejos. Una cosa es la huida y una cosa es ya salir de las ciudades por la inmoralidad, ¿verdad? Una cosa es por la inmoralidad. La hermana Juan dice, mi mensaje siempre ha sido salir de las ciudades por la inmoralidad que contamina a vuestros hijos, ¿verdad? En la ciudad. Y una cosa es la huida cuando ya vengan a perseguirnos y no nos permitan reunirnos en las ciudades para adorar a Dios en sábado, que es la ley dominical. Empieza cierta presión, y ya no nos permiten comprar y vender, pues no vamos a sembrar en el cemento porque aquí no va a salir nada. ¿Sí me van a entender? Entonces, hay que definir cuándo es que el Espíritu dice huir y cuándo es salir, ¿verdad? Desde 1902 la hermana White está diciendo salir por la inmoralidad de las ciudades, para que sus hijos se crezcan en buenos ambientes, en ese sentido. Pero cuando ella dice del huir, ella dice cuando el final de los tiempos surja la ley dominical, ya no se nos permita comprar y vender, pues ¿dónde nos toca? Sembrar donde el Señor nos invite a ir si se lo pedimos. Solamente los que le pidan sabrán dónde el Dios lo va a guiar. Y los que no le pidieron, forzadamente van a estar ¿dónde? En las cárceles. Muchos no van a lograr salir de las ciudades porque no pidieron mucha dirección, entonces les tocará ¿dónde? En las cárceles. Pero el Señor tendrá misericordia y algunos que, dice, cuando va a haber el gran temblor, ellos van a salir de los escondrijos de las cárceles. Espero que haya respondido a su pregunta, hermano. Pero es muy buena pregunta, ¿sí, pastor? Bueno, sabiendo que el corazón es engañoso más que todas las cosas, cuando una persona dice, me voy porque va a haber persecución. Bueno, Pedro tuvo miedo de la persecución y negó a Jesús. ¿Qué hace que una persona se vaya? ¿Un miedo? El miedo tuvo Pedro y negó a Jesús. Así que la razón por la cual debemos de irnos no es por miedo. Porque si es por miedo, vamos a negar a Jesús en el momento que venga el machete a cortar. Y el amor echa fuera el temor, con el miedo, ¿no? Entonces, yo he visto que la tendencia muchas veces es un miedo a tener hambre, un miedo a una persecución, y eso no es lo que es válido ante el cielo. Porque Correcto. Pedro tuvo miedo y por eso negó al Señor. Porque tuvo miedo a la persecución y negó al Señor. Negó al Señor. Así que cuando los hermanos salgan, que no sea por miedo, porque van a negar al Señor, porque allá lo van a agarrar. Entonces, ¿qué van a hacer allá? ¿A negar al Señor? No hay que salir así. Lo que hay que salir, como él dice, porque moralmente tal vez el ambiente no es el mejor y se van. Para mis hijos. Ahora, cuando haya la persecución, el lenguaje dice, deben de huir, una razón, para extender tu vida y poder predicar. Correcto. Porque si en un lugar te persiguen y pueden extinguir tu vida, cuando tú puedes predicar más, puedes evitar que te maten. ¿Por qué? Correcto. Porque tú quieres continuar predicando. No es por temor a la muerte. Es porque quieres continuar predicando. Correcto. Ella le hizo eso a Pablo. ¿Te acuerdas, Correcto, Pablo? sí. No vayas allá porque vas a morir. Vas a morir. Pero Pablo fue, y pero murió. en Murió. Pero que es así, ¿no? Es cuestión de no es miedo. El miedo no puede motivar los movimientos del pueblo. La Biblia dice, y esto es duro, hermano. No se lo vaya a decir, hermano, pero esto es duro. Dice que el impío dice que corre aunque no lo persigan. ¿Sí me hago entender? Y correr antes de tiempo que no lo están persiguiendo, ¿para qué correr? ¿Sí me entiendes? Esperemos que lleguemos a la orilla del río y nos levantamos los pantalones para poder pasar y no mojarnos. Entonces en eso necesitamos sabiduría divina. Pedirle a Dios, Señor, guíanos a nuestra familia. Cuándo y cómo salir por el bien de nuestras familias, por el bien moral de nuestra familia. En ese debe ser no por miedo, como dice el pastor, debe ser por la verdad, por la contaminación ambiental, sonora, ¿verdad? De las ciudades. En ese sentido, vivir en campos retirados y seguir predicando el Evangelio. Y ya en la huida, cuando persecución, pues es para extender la vida y seguir, ¿qué? Predicando. Está muy claro eso, hermano. ¿Alguien, hermano, comenta? Sí. Sí. Confirmaron el mismo pensamiento, ¿no? Yo pienso que ahorita, para mí, yo lo siento así, no es de huir ahorita, no que de hacer una preparación, buscar un lugar. Campestres, son buenos, correcto. Yo pienso que ese tiempo Ya ese tiempo, ya ese tiempo es, claro. Cuando nos toca ya tener un lugar donde estar.
Si ahorita es el tiempo para pedirle a Dios, Señor, guíanos a nosotros como familia, individualmente como familia, porque uno le puede decir a la iglesia, todos vamos para allá, porque va a ir no le guste en Germantown, no le guste Frederick. Sí, va a ver. Entonces Dios por eso trabaja con sus familias, con sus personas. Cada uno le va a pedir a Dios, ¿verdad? Ve, por ejemplo, el pastor vive retirado de las ciudades y viene a predicar y todo, ¿ve? Se puede, hermano, se puede. Y eso no está, él no está huyendo de la persecución, no hay persecución. Está hablando, él está haciendo lo que el Señor dice a través de su palabra, ¿verdad? La inmoralidad, el bullicio, hermano. En ese sentido, ¿no? Imagínense vivir en un centro de Chicago, eso es horrible, New York, hermano. En ese sentido, dice, y la perversidad de las publicaciones, ya mujeres desnudas, hombres semidesnudos, etcétera, hermano. Entonces eso contamina la vista de nuestros hijos. Van creciendo en un ambiente de Sodoma y Gomorra. Y aparte que se ven los homosexuales besándose en el público, en los ómnibus, en los metros. Entonces eso no puede uno prevenírselo mucho a los niños si viven en la ciudad. ¿Sí me hago entender? O sea, si debemos ir a las ciudades es para predicar el evangelio. Si estamos acá es para predicar el evangelio. Por eso es que dice que muchos pastores van a tener que estar en las ciudades porque estarán predicando los últimos mensajes. Pero si podemos vivir en puestos de avanzada, digamos, en los campestres y venir, amén, ¿verdad? Eso sería una bendición. Entonces espero que eso quede claro en este aspecto, ¿no? Hay muchas cosas que decir. Bueno, y bueno, lo que sacude en sí, como estamos diciendo acá, todo este mensaje, mantenernos nada más con el mensaje del lugar santo, es bueno, pero junto con el mensaje del lugar santísimo. Muy importante. Por eso cuando Cristo deja interceder el fin de la gracia, ¿verdad? Ya nadie quiere arrepentirse, ya nadie quiere aceptar todo el mensaje del santuario, que es el mensaje de todas nuestras verdades. Entonces Cristo vendrá por los que sí obedecieron sus verdades, ¿no? Muy importante estos aspectos. Entonces, por eso entonces cuando se acabe el fin del tiempo de gracia, que sería en esta época, ¿verdad? Que no sabemos el día y la hora, y se acabe, entonces vendrá el decreto de muerte, ¿verdad? El decreto de muerte surge entre la segunda y tercera plaga. Entre la segunda y tercera plaga surge el decreto de muerte. Ellos pondrán una fecha, un día para acabar con el pueblo de Dios a nivel mundial, ¿verdad? Usarán los medios de comunicación para avisar eso. Ellos van a poner una fecha. Y por eso que la tercera plaga va a tener que ver con sangre. Y viene, cuando veamos esa cita, cuando veamos el tema de las plagas, Dios está tomando en cuenta los pecados de todo el mundo, desde la sangre de Abel, ¿verdad? Va a todos estos, dice, está culpando a ese tiempo, está culpando a los que están haciendo el decreto de muerte y los que lo van a ejecutar, está culpando desde la sangre de Abel hasta ese tiempo, toda la sangre derramada en el planeta Tierra. Por eso va a haber una plaga de sangre, ¿ve? Los ríos y los mares. Es una consecuencia por haber derramado el planeta, los impíos haber derramado mucha sangre y no haberse arrepentido. Entonces, por eso van a recibir de lo mismo, ¿verdad? Y se le va a culpar de sus padres, descendencia, todo eso arrastran. Así como la sangre que dijeron que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dice que tomó el Señor en cuenta desde los tiempos de Abel la sangre hasta en los tiempos de Cristo. Imagínense. Igual va a pasar con la segunda y tercera plaga, ¿verdad? La sangre en los ríos y en el mar. Bueno, ¿hay alguna pregunta más, hermano? ¿Todo está claro? Entonces, ¿qué es el zarandeo? La zaranda es la verdad de Dios, ¿verdad? Todo el mensaje del santuario, todas las verdades que están allí, la santa ley de Dios, ¿verdad? La verdadera organización teocrática, ¿verdad? Tenemos el pan, que es la palabra de Dios, tenemos la copa, ¿verdad? De oro, que también se guardaba allí, que es el símbolo, que el pan y la copa era un símbolo de ¿qué? Que dice cómo honramos a Dios, de cómo le damos gloria, del mensaje de los tres ángeles. Entonces ahí encontramos Primera de Corintios, ¿verdad? Encontramos el pasaje donde dice que a Dios le honramos ¿cómo? ¿Cómo le damos gloria? En el comer y en el beber y en todas las cosas que hagamos. Así que el mensaje completo es un mensaje de ser un adventista verdadero. ¿Y qué nos prepara todos esos mensajes? Para encontrarnos con el Señor cuando Él venga en las nubes de los cielos. Ese es el plan divino, ¿no? Y por eso es que el zarandeo tuvo un comienzo. Desde los tiempos, desde mucho antes, Cristo, en los tiempos de Cristo ya había zarandeo todo. Hay un seguimiento desde los tiempos de Adán y Eva, también hubo zarandeo. Así que
Siempre mientras exista la verdad, va a haber ¿qué? Zarandeo. Mientras exista la verdad y el error, va a haber ¿qué? Zarandeo, hermano. El que quiera vivir piadamente, padecerá persecución. Y eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Siempre debemos tener en cuenta en cuanto a esto. Hay muchas cosas que decir. El tiempo no se va rápido, ¿verdad? Hoy como que participamos un poco más todo y eso me gustó. Quiere decir que pues estamos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo con la gracia de Dios juntos todos. Y bueno, hay más cosas que compartir. Entonces vamos a dejarlo para el próximo sábado. Seguir con toda esta temática del zarandeo, ¿verdad? Entender todo esto para que luego podamos comprender cuando venga la lluvia tardía quienes recibirán esa bendición del refrigerio, ¿no? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos cada día prepararnos para estas cosas, ¿no? Vendrán doctrinas de demonios, vientos asolados de falsas doctrinas. Nosotros tenemos que estar con así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no eres conforme a eso, es porque ¿qué? No nos ha amanecido. Que el Señor les bendiga, hermano. ¿Cuántos estamos agradecidos a nuestro pastor que con mucha sabiduría nos comparte la palabra de Dios? Amén. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 178. Y nos ponemos de pies cuando escuchamos la música, por favor. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del Redentor. Frente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo ven Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Responderemos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Amén, hermanos. Vamos felices y contentos a orar a Dios ahora. Vamos de rodillas los que podamos y los que por alguna salud pueden hacerlo de pie también. Oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, por el testimonio directo que tú nos das a través de ella, de que necesitamos más de ti, Señor, y que tú nos estás invitando a ser partícipe de estos mensajes finales para prepararnos, Señor, de corazón, de espíritu, de alma y cuerpo, y poder vernos junto contigo cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Oh Padre, perdónanos si hemos rechazado algún mensaje, alguna doctrina verdadera en nuestras vidas. Perdónanos y ayúdanos a prepararnos, Señor, con estos mensajes y proclamarlo con nuestra vida y con nuestras palabras, de que tú vienes pronto por tus hijos y que necesitamos preparar a otros, a nuestras familias, a nuestras iglesias, también al mundo que perece de este conocimiento, que ellos puedan a través de nosotros ser bendecidos y que esa es la razón de tu iglesia amada sobre la faz de la tierra.
que podamos ser luz de este mundo, que podamos brillar con estas verdades, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Y que muy pronto, Señor, puedan llegar estas cosas que se nos avecinan, porque sabemos, Señor, que está cerca tu venida. Creemos, Señor, que todas estas cosas están más cerca que cuando los apóstoles empezaron a predicar, y aún más cerca que en los tiempos de Adán y Eva. Gracias, Señor, porque le diste descanso a ellos, porque es muy duro esta vida cuando aún se espera tu regreso, y saber, Señor, que muchos la tienen por tardanza, pero no ha sido así, sino que tú eres grande y misericordioso, Señor, que deseas que todos procedamos al arrepentimiento, que todos podamos vivir estas verdades como pueblo adventista, que podamos salir de ser evangélicos en la manera de pensar, que podamos pensar en la filosofía bíblica, en pensar como Cristo piensa, y pueda decir el Señor Jesús cuando venga: he aquí mi pueblo, mi pueblo que he estado esperando, mi pueblo que he querido preparar y que ahora está listo para encontrarse conmigo. Que ese gozo del gran Rey pueda ser de felicidad, Señor, y que usted se pueda sentir muy contento que estemos tomando el tiempo de esta época de gracia para prepararnos, Señor, y encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice esta amada iglesia de College Park, al pastor David, su esposa, hermana Hernández, a cada miembro, Señor, a cada uno de nuestros hijos, también de los esposos y esposas, Señor, las madres y padres. Bendice para que pueda darle sabiduría, para que puedan seguir guiando a sus hijos a tus caminos, Señor. Sabemos que estos tiempos son difíciles, pero de la mano tuya podemos lograr, Señor, prepararnos para encontrarnos contigo. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, feliz sábado y también una feliz pronta nueva semana, y que la paz de Dios sea en nuestros corazones.